Aunque es común en personas mayores, la anemia no es un efecto natural de la edad, casi siempre indica un problema subyacente que debe investigarse. Estamos ya de regreso en su programa Torre Médica, nuestro segundo bloque de entrevistas con alguien que de verdad no solo le tengo una admiración y un gran respeto, sino que además me ha dado una gran enseñanza como médico en mi labor profesional como nefrólogo. Pero creo que el trabajar en equipo con gente con un nivel de experiencia como la del doctor César ha sido para nosotros como un equipo de profesionales en Centro de Riñón y obviamente trabajando en el Hospital Country 2000 que nos ha dado mucha escuela, doctor. Gracias. Doctor César, creo que es importante que la gente logre definir. Este programa tiene como objetivo orientar y despejar dudas a la sociedad. Y un tema que de verdad frecuentemente se nos da, y seguramente usted lo experimenta en su interrogatorio o cuando la gente le pedimos que sea valorada por el hematólogo, y obviamente una condición de anemia crónica es hoy por hoy un indicador de que a veces a la gente la confunde y lo relaciona anemia con leucemia. Este diferenciador, esa parte donde la gente a veces entiende que el buscar anormalidades en las células de la sangre nos puede permitir, si esto tiene una deficiencia con algún componente que tengamos que reponer, que tengamos una condición en la que el cuerpo esté agrediendo al cuerpo y generar anemias en donde el cuerpo desconoce a nuestros glóbulos rojos y los ataca. Pero hay que diferenciar esto y que la gente no confunda una anemia con una leucemia. Así es. Bueno, es un mito urbano que les decía que ha existido, que si yo tengo anemia, automáticamente voy a hacia una leucemia. Y como mencionamos al principio, la anemia es un dato clínico, un síntoma nada más, que puede abarcar muchas enfermedades. Puede ser desde algo carencial, como decíamos, hasta algo muy severo, como puede ser un cáncer o una leucemia. Pero tiene sus bemoles. En este caso, un buen interrogatorio, un buen abordaje, el examen, la biometría, que es un examen muy valioso porque nos habla o nos expresa de qué se trata. La sangre nos habla de muchas cosas porque tiene tres componentes, no nada más el componente de la anemia, que es la hemoglobina, sino el otro componente que pueden ser los glóbulos blancos y el otro componente que asegura la coagulación, que son las plaquetas. Entonces ya alteraciones que nos puedan sugerir algún evento de mayor seriedad, de carácter hematológico, va a tener algún compromiso o repercusión en las otras dos líneas celulares. Pero por el otro lado también ver las características propias de la sangre. Las anemias crónicas como tal, es el paciente que siempre le he dicho, es que siempre he tenido anemia. Ese paciente no va a llegar a leucemia. Ese paciente tiene un problema crónico de otra naturaleza, probablemente a una enfermedad secundaria, como puede ser un problema de gástrico, o renal, endocrinológico, pero también puede ser un problema hereditario, como puede ser algunas hemoglobinas defectuosas, y que siempre ha vivido así, y que por hallazgo se dan cuenta de que tiene otro problema. Pero sí puede ser un evento agudo, ¿sí? En el cual puede ser, hablo de 8 o 12 semanas, no máximo, en que empieza el paciente a tener un descenso rápido de hemoglobina y puede haber repercusión en las otras líneas celulares. De ahí la importancia del interrogatorio y de ahí la importancia también de una revisión de un buen frotis de sangre sanguínea, en el cual vamos a ver alteraciones que nos van a hablar, la sangre nos va a hablar qué características tiene el glóbulo rojo, qué características tiene el glóbulo blanco, la cantidad de ellos, si está produciendo, no está produciendo. Entonces la biometría hemática, junto con una cuenta de reticulocitos, nos habla de si la médula produce o no produce. Y para saber si destruye o está habiendo algún trasfondo de por medio y tener la necesidad, entonces, si hay un problema verdaderamente hematológico, tengo que realizar ya un estudio que me permita evaluar la producción de sangre. ¿Y dónde puede hacer ese estudio? Dentro de la médula ósea. No confundamos médula ósea con médula espinal. La médula espinal es donde vienen las raíces nerviosas en la columna y la médula ósea viene casi pegadito porque está en el hueso donde se produce la sangre. Y ahí entonces es un procedimiento relativamente sencillo, ¿sí? Fácil de manejar. Se hace regularmente, puede ser con anestesia local, a veces con las condiciones del paciente tendremos que hacer una anestesia o sedación, pero fácilmente se puede abordar. Es una punción, no es una operación, es una punción en la cual se introduce una aguja en la cadera, se toma hueso y sangre de la médula ósea o de la cadera y se revisa y se somete a una serie de estudios que nos va a permitir saber si tiene qué cantidad de hierro, qué cantidad de células, el tipo de células y si hay algún tipo de células extrañas o artefacto o material que nos impida la producción de la sangre.
Doctor, por ejemplo, yo creo que pues la mayor eh, cantidad del auditorio que nos ve puede decir, bueno, si yo siento fatiga, pues voy con el médico general, voy con el internista, pero ¿en qué momento debemos acudir con el hematólogo? Ajá, muy bien. El fracaso terapéutico, o sea, si en la fatiga se encuentra o se detecta la presencia de anemia y el manejo terapéutico que haya establecido su especialista o su médico de cabecera ha fallado, ¿cuánto tiempo? Esa sería más bien la duda. Un buen tratamiento, un seguimiento, por ejemplo, nos pasa con las anemias ferropénicas. Hay un fracaso terapéutico, aunque es un padecimiento sencillo, si no es bien manejado o no bien administrado, fracasa y se sigue pensando que sigue siendo otro problema. Y entonces, por ejemplo, una anemia ferropénica va de 6 a 12 meses con un tratamiento para poder corregir sus depósitos. ¿Ah? Pero también tiene que ver cómo lo toma. Pero sí, hablar de 6 a 8 semanas sin una respuesta terapéutica adecuada, ¿sí? O una progresión del deterioro de la condición general del paciente, nos implica que no podemos esperar más tiempo, ¿sí? Entonces, hablar de 6 a 8 semanas bajo supervisión de su médico especialista o su médico general y que no hay una respuesta, requiere de una revaloración. Y no porque tenga un problema muy grave. A lo mejor, como decía, puede ser un problema de falla técnica o asesoría en el tratamiento, pero sí también puede ser algo muy serio que requiere en ese momento ya un cambio o un abordaje. Creo que esa es la parte donde creo que hemos hecho un 1-2 y lo digo al aire porque creo que esa parte nos ha auxiliado mucho. El paciente renal que vemos en nuestra consulta diaria es un paciente con anemia crónica y ha habido comportamientos donde no hay una respuesta clínica y obviamente nos tomamos de alguna manera, nos damos a la tarea de hacer un abordaje integral. Tomamos algo que conocemos como frotis de sangre periférica con la misma muestra con la que se obtuvo para sus estudios de laboratorio, se barre algunas muestras de sangre en una laminilla, hace una revisión detallada, compartimos el estudio de biometría hemática donde podemos ver diferentes grupos celulares y esto nos ha permitido en algunos pacientes, en muchos, no en unos, muchos pacientes, poder hacer un abordaje clínico más integral, con un interrogatorio más dirigido en el paciente, porque algunos pacientes con enfermedad renal, con anemia crónica, muchos de los trastornos están ligados a causas no identificadas, deficiencias, que al corregirlas, la hemoglobina y el paciente clínicamente mejoran, ¿no? Es y esa parte es importante que la gente entienda. Pero existen también, doctor César, factores tóxicos o adictivos que pueden predisponer condiciones de anemia. Sí, principalmente, por ejemplo, el paciente de la tercera edad utiliza medicamentos, como se mencionaba hace rato, el acetilsalicílico, como protector que nos va a generar. Si yo tengo una enfermedad coadyuvante, como una labilidad del tubo digestivo, voy a empezar con pequeños sangrados microscópicos, ¿sí? O el paciente de la tercera edad utiliza mucho lo que llamamos el omeprazol, que inhibe la producción de ácido clorhídrico y que es un elemento esencial para que pueda absorberse el hierro. Y entonces el paciente va conduciéndose poco a poco entre una mala ingesta alimentaria, una falta de dentición, ¿sí? Ya no como adecuadamente y no absorbo adecuadamente mis nutrimentos, pues voy a generarlo. Entonces, hay sustancias o medicamentos que nos pueden afectar. En el caso del paciente, por ejemplo, reumatológico, recibe ciertos medicamentos, el metotrexate, que bloquea la síntesis de una producción que se llama folatos y de una deficiencia de ácido fólico y que nos va a conducir a una anemia megaloblástica también como consecuencia. Entonces, muy importante saber el tipo de farmacopea que lleva el paciente para saber si no tiene coadyuvando o las patologías asociadas que tiene para poder definir o descartar causas secundarias o si tenemos que hacer un abordaje primario directamente ya a la médula ósea. Bueno, pues nos gustaría también que nos hable un poquito sobre el tratamiento de las anemias. Ok. El tratamiento de las anemias puede ser variado en muchos de los pacientes. Hablamos de deficitarios, hay que dar el elemento carencial, hay que determinar el tipo de déficit que tiene, porque no es lo mismo tratar, le decía, una anemia ferropénica que puede ser 6 a 12 meses o una anemia megaloblástica por B12, en que en 3 meses la corrijo. Entonces, debemos definir el tipo de déficit que tiene. ¿Es carencial? ¿Qué tiene? Y si no tiene algún otro evento, por ejemplo, alguna cirugía que impida la absorción de ciertos nutrimentos,
Ahí sería una condición. En el paciente, por ejemplo, el caso reumatológico, hay que ver, proteger que no tenga pérdidas, que la enfermedad inflamatoria esté controlada para que permita mejor absorción. A veces en el paciente renal checar, por ejemplo, que no tenga una sobrecarga de hierro porque a veces daña la médula y aunque le demos todos los nutrimentos no estamos generando o mejorando su condición de hemoglobina. Entonces, el tratamiento de anemia es variado dependiendo. ¿Es carencial? Vamos a ver qué es lo que le falta para dar el tratamiento y el tiempo, y si no hay alguna causa. ¿Es enfermedad inflamatoria crónica o enfermedad crónica? Ver que esté controlada y checar que no haya problemas en relación a sus enfermedades o desarrollo de efectos secundarios para poder corregirlos. Y ya si no, nos iríamos al indeterminado o de origen a determinar para ver si no hay otro problema de neoplasia. Importante saber bien a bien qué y cómo tratar cada una de ellas. Vamos a ir más a detalles, vamos a ir a un corte comercial y regresamos para seguir platicando cómo la anemia puede ser abordada y tratada de manera y cuándo debe ir con el hematólogo, ¿cierto? Con Jan Torre Médica. Se estima que entre el 20 y el 25% de las personas mayores de 65 años presentan algún tipo de anemia.